Hicimos dos temas cuando comenzamos a hacer nuestra transmisión, y una de ellas fue cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia, cómo comenzar a leer la Biblia, qué contiene la Biblia, de qué habla la Biblia. Y luego por las tardes estamos enseñando por qué creer en Jesús, o también cuando venga el Espíritu Santo les va a enseñar que no creer en Jesús es el pecado. Así que yo espero que durante este lapso de estas semanas que dejamos de hacer las transmisiones se haya tenido el tiempo para comenzar a leer la Biblia, haya leído por lo menos el Nuevo Testamento. Creo, no sé si lo habrá hecho, pero mi deseo sería que usted lo haya hecho y que haya sido de mucho provecho los estudios que ya realizamos, los estudios que ya iniciamos. Y este está un poco más dedicado, un poquito más concentrado a ver la parte de el reino de los cielos. Quiero saludar a Paola, y quiero saludar también, ¿quién más está por ahí? A Sonia. Hola Sonia, buenas noches. Este estudio es muy importante. El tiempo que estuve llevando también de oración y de lectura, dedicando, pues básicamente es por lo siguiente, y por eso voy a tocar el tema durante unas sesiones, los lunes, los miércoles y los viernes. Van a ser solamente 3 sesiones a la semana, porque vi que durante el tiempo que estaba haciendo los otros estudios, era por la mañana a las 6, luego a las 10 de la mañana y luego a las 4 de la tarde. Como todo el mundo estábamos confinados, teníamos todo el tiempo, pero ahorita otras personas ya han comenzado a trabajar, otras personas ya han comenzado a... buenas noches. ¿Quién dice? María González. María Gómez Rosas. Buenas noches, bienvenida al estudio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que quería saludar a las personas. Sí, como estábamos todo el tiempo encerrados, pues dijimos, bueno, en vez de ver televisión, mejor aprovechar bien el tiempo. Y fue un estudio a gran velocidad. En muchas ocasiones reconozco que me fui muy rápido. No di tiempo a veces ni siquiera de coger la Biblia. En muchas ocasiones, inclusive por tratar de hacerlo más rápido, decía una cita y ya estaba yo pensando en la otra, entonces leía la que no era. Por favor, disculpen. Quiero hacerlo, este estudio un poco más pausado, y quiero comenzar diciendo que estos estudios los hacemos con el único ánimo. Mire, si usted manda a sus hijos, o uno envía a sus hijos, o uno va a estudiar, es porque uno quiere tener al tener mejor currículum, tener un mejor entendimiento, pues hay menos posibilidades que nos engañen. Las personas que nunca van por ejemplo, a estudiar las bases mínimas de matemáticas o el lenguaje común y corriente, normalmente les hacen firmar documentos y los llevan y los roban a otras personas que no saben sumar, entonces no pueden hacer cuentas, y ese tipo de debilidades hace que, hablando intelectualmente de este mundo, pues sea muy débil. Imagínate la ignorancia nuestra con respecto a la Biblia, ¿no? Al reino de los cielos, que es el tema que nos interesa ahorita. Porque yo les preguntaría, si a usted le dicen, hágase un estudio de 10 enseñanzas, de 15 enseñanzas, bueno, de 10 no, de 15 no, de 10, o bueno, de 5 enseñanzas acerca del reino de los cielos. Bueno, hágame 2 enseñanzas de 1 hora acerca del reino de los cielos. ¿Cómo enseñaría usted el reino de los cielos? ¿Por qué digo esto? Porque Mateo capítulo 24, esta vez como ya estamos avanzados, entonces me imagino que ustedes ya no van a tener necesidad que yo les anote citas bíblicas ni nada, sino que usted ya, hola Leo, sino que usted ya de una vez va a tomar nota y decir, bueno, no hay tablero, entonces, y no voy a tomar fotos de citas bíblicas, ya usted tenga un cuaderno, tenga lápiz, porque si no le va a tocar volver a ver. Claro, sería bueno que viera nuevamente estos estudios bíblicos. No hemos iniciado, solamente estoy haciendo la etapa de la introducción hoy. ¿Por qué es tan importante estudiar el reino de los cielos? ¿Por qué es tan importante enseñar acerca del reino? Porque capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
¿Y quiénes son? Hola, Vale, buenas noches, bienvenida. Entonces, ¿quiénes son los falsos profetas? Los que aprovechan la ignorancia de la gente que no ha leído la Biblia. Y hay muchas personas que no solamente no han leído la Biblia, sino que la leen de una manera religiosa o mística, o sin el apoyo o sin la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo me pongo a debatir conocimientos con un testigo de Jehová, bueno, con otro tipo de personas de la Iglesia Católica, bueno, yo no sé, de cualquiera. Yo estoy hablando de nosotros, los que hemos recibido la mente de Dios, la mente de Cristo. Pues uno, digámoslo así, para hacerlo más claro, si yo voy a hablar de medicina a un grupo de ingenieros y con palabras técnicas de medicina, pues los ingenieros no van a entender. Y si los ingenieros hablan de su ingeniería con los médicos, pues si los médicos dicen, no, yo sé de medicina, y los otros dicen, yo sé de esto. Entonces hay gente que sabe cosas de este mundo, hay gente que sabe mucho de religión, pero ¿quién conoce verdaderamente el misterio del reino de los cielos? Solamente Dios. Dios, que nos ha hablado del reino de los cielos, y que aquí nos está diciendo que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que hay muchas personas, inclusive en las iglesias, que por esa falta de conocimiento se levanta tal maldad que la gente deja de creer y deja de amar las cosas del reino. Y yo estoy casi que 90% seguro, si no estoy mal, diría yo, que las personas cuando reciben la gracia y están tan felices de saber que Jesús me salvó, que Jesús murió por mí, que resucitó por mí, y que Él se fue y que vuelve por segunda vez, normalmente con el tiempo, pasa el tiempo, y como que deja de tener esa pasión, ese amor, ese fuego, ese fervor y ese primer amor que nos recuerda la segunda venida del que nos amó. Es decir, cuando la persona pierde ese anhelo, que el Señor vuelva, que el Señor viene, pienso personalmente que ese es un síntoma de que se ha perdido su primer amor. Por eso dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Esta es la maldad, que la gente se ha alejado de la Biblia, se alejó del Espíritu Santo, se alejó de la fe, que los que aún habían recibido el primer amor, o que habían experimentado ese amor, por la maldad y por la cantidad de falsos profetas, por escuchar aquí, por escuchar allá, por debatir con el uno, por debatir con el otro, entonces ya uno queda como una pelota de ping-pong. Y yo les digo tantas veces, lean la Biblia. Y en verdad, ¿por qué fueron esos estudios que hice antes? Aprenda a leer la Biblia. Yo diría, qué bueno en verdad, que de esos 20 y pico de estudios de solamente leer la Biblia, con esos 20 estudios haya comenzado a leer por lo menos el Nuevo Testamento en este lapso que di, en esta pausa de estudios. O que con los de por la tarde, ¿por qué creer en Jesús?, usted ya haya podido predicar mucho mejor, y que usted haya podido llevar más personas a conocimiento de Jesucristo y a enseñarles por qué creer en Jesús es muy bueno, por qué debe creer en Jesús, o que si no cree en Jesús, ese sería un pecado. Entonces, fíjate lo importante. Y la cuestión no es tomar un estudio por tomarlo, y bueno, ya el pastor va a comenzar el estudio, sí, lo hice, me senté y me miré, pero no pasó nada, está mal. Ese no es el objetivo. El objetivo es estudiarnos, como cuando uno manda a sus niños al colegio, como para que a mí, digámoslo así, la fe es un capital, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no tengo palabra de Dios, pues los falsos profetas van a abundar y van a aprovechar que yo no tengo casi conocimiento de la Biblia y cualquier cosa podría creer. Entonces ese amor que tenía por el Señor termina enfriándose, porque estas personas que no conocen el reino hace que se enfríe y se convierta en un religioso, o que se desvíe y se pierda. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante este. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Imagínate la importancia, quiere decir que esto tiene que ver con la salvación. Hay gente que al perder ese amor hasta puede perder su salvación. Es muy vital. Yo les digo que no estoy haciendo estos estudios como por hacerlos o porque a mí me guste. Hola Yasmín, Edmi, Mirellita, Doris, bueno, Nadia, estoy saludándolos a todos. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Entonces, les quiero decir que es tan importante hacer este tipo de estudios para fortalecer
mi conocimiento de Dios, de Jesucristo, del reino. Es más, eso sería como ayudarle a mi espíritu, como bendecir su espíritu, como darle algo, como enriquecer mi espíritu, como darle lo de Dios. Y lo de Dios es por medio de la palabra que se acumula en nosotros, que se llena por la lectura, no solamente por un estudio. Yo el estudio lo que hago es llevarlo, ¿sí? Como en las mañanas cuando estoy aplicando, ustedes se han dado cuenta, los que me siguen en las reflexiones de la mañana, que yo trato hasta lo posible siempre de reflexionar de mi vida, cómo la palabra funciona, cómo la palabra me hace ver lo en el mundo, o el mundo me ayuda a entender las cosas del reino, ¿sí? Desde que comenzamos la cuarentena, comencé a hacer esas transmisiones también a las 6 de la mañana, y yo espero que haya enriquecido también su experiencia de reflexionar, que por la mañana usted pueda hacer una especie de devocional y le sirva, ¿no? Entonces, porque no se trata de hacer un estudio por la mañana, sino de reflexionar con la palabra. Así que así yo puedo crecer, y cuando está pasando cosas en este mundo, yo puedo decir, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia, claro, la Biblia dice esto, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la salvación, pero el 14 es lo importante, y por eso el estudio que vamos a hacer. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, si se ha predicado este evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin, ¿cómo hago yo para participar de esto? ¿Qué debería hacer yo verdaderamente para llamar la atención de Dios y para también llamar la atención de las personas que no creen, para que ellos lleguen también al conocimiento de Dios, de Jesucristo, y salvar sus almas, ¿no? Si yo ya soy salvo, con estos estudios fortalezco mi fe y también puedo ayudar a otros que están débiles, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Ahora, yo les quiero decir que hay cosas que nosotros, mire, Proverbios 14, versículo 12. Como mi alumna, mi discípulo Juanita está acá, siempre que ella encuentra ya el versículo, entonces yo entiendo que ustedes también ya lo encontraron. Deben ser así de aprender a manejar esa espada. La palabra, la Biblia debe ser como una espada que yo la muevo para ahí. Bien, dice 14:12, Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pensará, estoy haciendo bien. No es necesario que lea. ¿Para qué? No necesita, como la serpiente le hubiera dicho. ¿Pero para qué lee? ¿Pero para qué va a la iglesia? ¿Pero para qué ese estudio? Vaya a ver la novela. No, usted tiene mucho que hacer. ¿Pero para qué? Entonces ese camino es el camino de la muerte. El camino que usted bendice a su espíritu es el camino. No, ¿cómo así? Un momento, que voy a aprender del reino. Eso tiene que ver con mi salvación. Eso tiene que ver para yo poderme entrenar, para no dejarme engañar. Porque si yo voy a hablar, si eso tiene que ver con mi espíritu y con mi eternidad, pues eso me conviene. Eso le conviene a los que hemos nacido de nuevo. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es decir, ¿cómo terminará? La alegría se convertirá en congoja. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien será contento del suyo. Es que yo por lo menos tengo una felicidad de poder entender. Yo, mire, cada vez que yo entiendo algo, tengo una felicidad tan grande de, pues, uy Señor, gracias, uy Señor, ya entendí, uy Señor, ya entendí esto. Y a medida que van pasando los días y más leo y más entiendo, pues más me alegra, mientras que los necios y los tercos en el corazón pues serán hastiados de su propio pensamiento. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Es que no hay cosa más, yo creo que no hay bocadillo mejor para el diablo que una persona simple, que todo lo cree. Otra cosa, ay sí, todo. Y ponen cara de pasión. Yo he visto unos predicadores que hasta ponen música de fondo, ¿no? Para predicar, para hacer esto que estoy haciendo, ponen música de fondo. Hermanos, y ponen música. Hermanos, y entonces Dios ha dicho, yo te amo.
y tú serás bendito, todo lo que tocar en tus plantas de tus pies será tuyo. Y verás caer polvo de oro, y estás viendo el polvo, Dios te ha bendecido, Dios está bendiciendo tu vida con polvo de oro. Yo no sé, pero no llega la palabra cómo va a bendecir su espíritu, porque al simple todo lo cree, porque no dice la Biblia. Mientras yo estoy avisando para que no se deje llevar por eso. Me dice, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué es ser sabio? Que cuando tiene temor por su espíritu, se aparta de lo malo y va y busca lo bueno para su espíritu, ¿sí? Dice el sabio, más el insensato se muestra insolente y confiado. Muy confiado, está muy confiado. ¿Qué dijo Deuteronomio? Vamos a mirar Deuteronomio. Deuteronomio 30. Dios ha querido hacer mucho por nosotros, y nosotros debemos tomar la decisión. La decisión de estudiar, hacer este tipo de estudios es nuestra. Nosotros no podemos decirle al Señor, pero a mí nadie me dijo, pero yo no supe. Pero no. Dios ha extendido la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Uno tiene que escoger. En el momento, bueno, ¿me voy a hacer esto o no lo voy a hacer? Versículo 15 de Deuteronomio capítulo 30. ¿Sí ve que voy más despacio esta vez? Estoy más pausado, más relajado, más cercano. Si tienen preguntas, por favor, me dicen. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Ahora, nosotros no estamos esperando ir a Canaán de Galilea, porque los que fueron a Canaán de Galilea murieron. Nosotros estamos esperando ir al cielo. Entonces la palabra que nos da hoy no es para entrar a una tierra donde vamos a conseguir más dinero y más plata, sino que nosotros estamos acumulando todo para ir al reino de los cielos. Es decir, el ir al cielo ahora sí está hablando de la vida eterna o no. Digamos que la vida y la muerte, el bien y el mal, es porque a ellos, por medio de la ley, les iba mal y no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso era como una parábola, que ellos por sus pecados, por haberse enojado con el Señor, por haberse olvidado de Él, por haberse alejado de la palabra, entonces ellos en el camino, unos murieron en el desierto, otros murieron antes de entrar, otros se rebelaron contra Él. Y todo eso era un ejemplo para que nosotros hoy, que estamos entendiendo que ya no estamos hablando de entrar a una tierra en este mundo, sino que es entrar al reino de los cielos, es mucho más importante. Porque tiene que ver con mi eternidad, con mi espíritu, con mi salvación, ¿cierto? Entonces dice, escuche, 17, mas si tu corazón se apartare de mí y no oyeres y te dejares extraviar, ¿sí ve que es que uno es el que se deja extraviar? Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo te protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero te doy un consejo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría dado. Nosotros sabemos que ahí le está hablando a Isaac, a Israel, para entrar en posesión de esta. Pero si lo hablamos, la palabra de Dios es para siempre. Entonces, si esto lo trasladamos hoy a la verdad, no nos está diciendo que vamos a entrar a Canaán de Galilea, sino que Él dijo que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, si así no fuera, no lo hubiera dicho. Entonces, Mateo capítulo 5, 6, Mateo 6. Mateo
Dice, ya lo hemos leído en los estudios bíblicos, entonces vamos a solamente el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Busque primeramente todas las cosas del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando usted encuentra el camino para el reino de Dios, quiere decir que usted encontró el camino para su espíritu, por el cual usted puede bendecirlo, tomando la decisión que en las palabras de Dios hay vida. El reino, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, a veces pensaría uno que es el reino del cielo, y cuando le hablan del reino del cielo, por los insensatos que no saben ni conocen, pensarán que el cielo es un lugar aburridísimo, donde hay 4 angelitos desnudos tocando arpas y que ya no hay nada más en el cielo. Pues así, ¿quién quiere ir al cielo? Y además Pedro a la entrada con una llave, un viejito ya ahí que haciendo preguntas. Pues obviamente con esa forma de pensar, que todo el mundo piensa que Pedro está a la entrada, que Pedro es el que dice si entra o no entra, pues obviamente estaremos perdidos, ¿no? Imagínate, nosotros con ese tipo de pensamientos todavía creyendo que hay angelitos chiquitos, angelitos mujeres, que el reino de los cielos es un lugar lleno de nubes, y que Pedro es el que está a la entrada. ¿Quién quiere ir al reino de los cielos? Mejor quédese aquí en una discoteca, pasa mejor, está más rico. Pero eso precisamente es lo que el diablo quiere que nosotros creamos, y los falsos profetas, las falsas religiones, el misticismo, la religión, la incredulidad. Eso es lo que nos lleva a que hasta el amor de muchos se enfríe y las personas no encuentren la salvación y tampoco entiendan qué es el reino de los cielos. Así que nuestros estudios bíblicos que vamos a llevar en estos días es para que pueda comprender un poquito mejor el reino de los cielos, pero nosotros cada uno tiene que hacer su esfuerzo. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo, a ver si es 4. Mire, 21. Marcos 4, 21. Marcos 4, 21 dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es decir, Dios vino a traer, dijo que la vida está en la luz, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dijo, yo soy la luz. Dijo, no era él la luz, pero Jesús dijo, yo soy la luz de la vida. Jesús es la luz. Jesús es la luz de la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, cuando Dios envió a Jesucristo, es la luz que alumbra mi espíritu para que yo obtenga la vida, para que yo pueda entrar al reino o participar del reino de los cielos. Para hablar del reino de los cielos, por eso tengo que hacer varios estudios. Estoy solamente haciendo la introducción de por qué es tan importante entender, estudiar y no dejarse extraviar en cuanto al conocimiento del reino de los cielos. Y entonces está diciendo que esa luz no es para ponerla debajo del candelero. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Yo una vez le preguntaba a un pastor de una iglesia a la que yo asistía, le hice como 3 preguntas y me decía, pues le cuento una cosa, yo no sé, cuando estemos allá le preguntamos, es que el Señor no va a querer revelarlo todo, y cuando Dios no quiere revelarlo, allá algún día nos dirá. No, pero ¿cómo así? Y yo, no, si este Señor lo dijo, si Pablo lo dijo, si Moisés entendió, ¿cómo es posible que nosotros no vamos a entender? Entonces, ¿de qué se trata? Si son misterios, Dios los revelará, se los reveló a unos, porque a nosotros no. Y siempre ese era mi anhelo. Entonces yo pienso que con ese anhelo, con ese deseo, es que el Señor me ha permitido entender que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz, ¿sí? Que no haya de salir a luz, no a la luz, sino a luz. O sea, a que cuando usted dice, ya entiendo, quiere decir como que iluminó, como que cuando tiene usted un entendimiento, quiere decir, entendió. Sí, como que ¡pum! Se prende un bombillo por dentro, quiere decir, es la palabra que le da vida a mi espíritu, y cuando usted lo entiende, esa es una palabra que nutre, enriquece y fortalece su vida de fe, que ya usted puede detectar a un falso profeta que lo quiere desviar o no, ¿sí? Porque vuelvo y digo, tiene que ver mucho con la salvación. No podemos dejarnos extraviar por falta de leer la Biblia. Yo no sé si ustedes me hicieron caso de leer por lo menos el Nuevo Testamento en estas 3 semanas.
espero que alguno me diga, sí, yo ya leí los 4 evangelios y voy por lo menos, ¿no? A ver si les sirvió los 20 y pico, o fueron 50 estudios, más de como 50 estudios, ¿por qué dice? Como 60. Casi 60 estudios. Entonces pienso que eso sería muy bueno, no tenerlos como un estudio, sino que, oiga, ahorita ir a la Biblia y ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es que cuando iba a comenzar a hablar del reino, dijo esto antes de hablar del reino. Dijo, mire lo que van a oír. Escuchen. No hay nada que esté escondido que no vaya a salir a luz, ¿sí? Ni hay nada oculto que no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni escondido que haya salido a la luz. O sea, no hay nada secreto, todo va a salir a la luz. La cuestión es, si alguno tiene oído para oír, pues oirá, ¿cierto? Si tiene oído, si no tiene oído para oír, se duerme. Entonces mientras está estudiando, de pronto está arreglando la uña, o de pronto está comiendo sopa, o pensando en la olla, y entonces quiere decir que no está concentrado. Este es un momento en que usted tiene que concentrarse. No, momentico, vamos a esto. Coja la Biblia y hágame favor y apague todo, y vamos a dedicarnos a tener oídos para oír, poner atención, porque es que es diferente escuchar, porque yo alcanzo a escuchar aquí el ventilador. Hay veces los perros escuchan a otros perros y salen ladrando, pero ellos están acá, pero no me escuchan a mí, pero también escuchan afuera, y tienen más atención a los perros afuera que lo que yo estoy diciendo. Entonces hay personas que tienen más atención a lo que está fuera del estudio que a lo que está en el estudio, como mis perrines. Entonces cuando estamos estudiando algo y suena el timbre, oiga, mire que sonó el timbre, mire, entonces ya no tiene oído para oír. Ya su corazón está pues, ay no, que sonó el teléfono, mami, que ya sí está la comida, oiga, que le cogió la noche, ya. Tenga oído para oír. ¿Por qué? Dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá lo que vas a oír. Dice, ¿por qué? Porque al que tiene, se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene le quitará. Porque si no, las parábolas sirven para eso. Las parábolas sirven para, de acuerdo a la medida del oído que tiene para oír, se le va a añadir o se le va a quitar. En las parábolas se pierde mucha gente. Entonces decía también, el 26 dice, además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino, uno echa la semilla en la tierra, ¿sí? Y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después es grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es decir, qué bueno que cuando nosotros estemos maduros espiritualmente, podernos presentar delante del Señor ya maduros. Pero algunos no llegan sino apenas a nacer, y tan pronto ya nacen, ya viene el calor, viene el afán, todo el mundo. Esa es la parábola del sembrador. Dijo, devolvámonos un poquito para el capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Imagínense el ruido que hace el mar, ¿sí? Y él en la barca. Usted ha escuchado que a uno le... Y allá no tenía micrófonos como acá, allá no tenía parlante, allá todo el mundo tenía que hacer absoluto silencio y poner mucho cuidado. Si pone cuidado va a entender. Si tiene oído para oír, va a oír. Dice, les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha raíz, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí ve que él siempre está diciendo, está poniendo cuidado? ¿Escuchó? ¿Entendió? Y la gente, pues no sé. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Uy, tan rico, ¿no? Entonces, venga, aquí ustedes, aquí cerquita, ¿no? Aquí a ustedes cerquita, los discípulos, ¿se acuerdan que voy a tratar de dejar solamente los de la iglesia aquí cerquita, ¿no? Para que yo pueda estar más cerca, me llaman, los llamo, ¿cómo estás? Bien, y yo pregunto, ¿y en qué puedo ayudar? Y cómo está más cerca como discípulos, ¿no? A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, no vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. O sea que la parábola tiene ese poder, que con la medida con que oye, le será dado y tendrá más. Pero si tiene muy poquita fe, si tiene muy poquito deseo, aún lo que tiene la parábola le ayuda a quitar todo, porque uno se queda. Hay veces que cuando yo estoy hablando de algo, de pronto del perro, comienza a quitar, sí, él tiene un perro lindísimo, y resulta que se pone a hablar del perro y pensaba en el perro y se esparció por allá. Y se quedó. Cuando va a tratar de conectar, porque yo seguía adelante, ya no va a poder. No se quede en la parábola, sino que la parábola le ayuda a usted a entender lo que yo estoy diciendo. Pero es tan raro, es tan extraño, que uno habla la parábola se entiende, pero el misterio no. Entonces uno le pregunta, es como si uno preguntara, ¿se acuerda la novela? Uy, sí, uno de la cuenta de pe a pa. Pero le pone uno a leer un versículo y repítalo y ya no lo puede repetir. No, lea un versículo completo. Y luego ponga la tarea a alguien que lea 3 versículos. ¿Sí? 3 versículos. Como si estuviera escuchando como si estuviera escuchando un chisme. ¿Que la mujer de quién? ¿Qué pasó? Pone atención ahí, y va y... Pero el reino, ¿qué? No entiendo. Como que no hubiera interés, como que no hubiera necesidad. Entonces el Señor puso las parábolas precisamente para poder cortar, para que los que tengan oído para oír, oigan y entiendan. Por eso la parábola del sembrador es la siguiente manera. ¿No sabéis esta parábola? ¿No sabéis? Les dijo. ¿No sabéis la parábola? ¿No la entiende? No, Señor, perdóneme, yo soy pobrecito, explíquemela, por favor. Entonces él dijo, ¿cómo puedes entender todas las parábolas? Todo voy a hablar por parábolas todo el tiempo, para que los que vean, dice, para que viendo no vean, y para que percibiendo no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Es que tiene esa facultad. Voy a hablar varias parábolas del reino, entonces por eso estoy haciendo esta introducción, entiéndame. Usted, pero no ha comenzado a hablar del reino. Voy a hablar del reino, pero si no hablo esto, no me van a entender cuando esté hablando las cosas del reino. Que usted puede bendecir su espíritu si estudia, se profundiza, si tiene oídos para oír, ¿sí? Si escoge la bendición para su espíritu, y además que si usted lo que ha hecho es leer la Biblia para tener preguntas, porque cuando uno tiene preguntas uno para antena para saber si lo que me están diciendo yo lo entiendo. Entonces hay interés. Cuando la persona no pregunta, pues bueno, o entendió o creyó entender, o sencillamente dejó ahí. Pero dijo, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyeron, enseguida viene el Satanás y le quita la parábola que se sembró en sus corazones. Entonces, en el camino, ¿sabe qué es el camino? El camino es, usted ha visto cuando pasa el camino, el camino es cuando va por el campo, usted ve los caminos, las hormigas o la gente de tanto pasar por ese lado, ha pasado tanto y ha estripado tanto que se hace un camino, y esa parte es dura, se vuelve más dura que la tierra. Entonces ahí cabe la semilla, y como está duro, entonces ahí no puede sembrar, entonces el diablo llega, aprovecha, como está duro y no pudo entrar, la quita. Quiere decir, no tuvo entendimiento. Como no la entendió, quedó ahí como encima en el corazón duro, porque es una parábola, ¿sí? Entonces cuando va a hablar la palabra, las cosas del reino, que son espirituales,
y uno habla cosas espirituales y resulta que dice, oiga, pero yo no, ¿qué? ¿Dónde me perdí? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, ay, que el perro. Entonces ahí el corazón está duro, no puede entender, porque es los que quedan junto al camino. Está sembrando la semilla, yo estoy sembrando, pero mientras siembro el corazón está duro. Entonces, como no entiende por el corazón endurecido, porque no pone cuidado, no le deja ni siquiera penetrar, el diablo viene y la quita. Y mañana cuando le pregunta, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Yo le digo, oiga, pregúntale a alguien, ¿se acuerda de la clase cuando el pastor habló acerca del espíritu del hombre? ¿O de la Trinidad? Sí. Ay, cuénteme qué fue lo que dijo. Es como Maradona cuando le preguntaron, ¿usted eso es así, porque no está puesta. Yo creo que él estaba tan volado allá se había dado en el coco tanto que cuando le hicieron la pregunta ni siquiera puso cuidado. Entonces le tocó y yo creo que diría, ¿qué fue lo que me preguntó? Entonces no tuvo cómo responder. Es muy importante que nuestro corazón no esté tan endurecido y esté muy con los ojos abiertos y los oídos abiertos. Ojos para ver espiritualmente, porque dice para que viendo en la parábola pueda percibir. Con la parábola usted es como si viera, ¿sí? Es un reflejo. Es para poder percibir y para que oyendo usted pueda entender, porque oír no todo el mundo entiende. Unos escuchan, pero no oyendo no entiende. Lo importante es que el que tenga oído para oír quiere decir, ¿me entiende? ¿Entendió? O sea, llegó la palabra y ay, sí, quiere decir la palabra que se sembró y llegó ahí, y posiblemente les haya pasado esto. Estos son los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Ay, sí, qué banquete que me dio hoy. Sí, tengo mucho gozo, pero no tienen raíz en sí, es decir, no han escudriñado, no han profundizado, ¿sí? Sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Van y hablan con otra persona, oiga, ¿sabe que el pastor está diciendo que el reino de los cielos? Ay, no, pero usted cómo va a creer que el reino de los cielos es eso, hermano, pero usted, ¿qué le pasa? Y sin la Biblia ni nada, le dice una cantidad de argumentos, y entonces como no tenía profundidad, entonces la persiguen eso que usted está diciendo y luego la seca, se marchita y se muere. Esa palabra no da fruto, aunque la haya recibido. Fíjese la importancia, en verdad, de entender que hay unos falsos profetas que hacen que el amor se apague, se enfríe y la persona llegue a perder hasta la salvación. Entonces, ¿estamos? ¿Sí? Muy bien. No tropiece, porque después viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra y tropiezan y se muere. Esos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas con las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estudia ahorita a las 8 de la noche, a las 7 y usted sí, y mañana no puede reflexionar. Porque se levanta rápido, la camisa, la cachucha, el desayuno, corra, que no sé qué, eso no alcanza ni orar para comenzar el día. Y sale y ni siquiera, Señor, ayúdame, envía ángeles, ni siquiera se acuerda que usted tiene ángeles, ignora a los ángeles, ignora al Espíritu Santo y sale rápido con los afanes que tengo que trabajar, que hacer, que tengo que ir a vender los helados y a comer y a eso. Y todo el día se olvidó de la palabra, la ahoga, no deja fruto. Y entonces va solamente cada 8 días, escucha la prédica. ¿Qué fue lo que dijo el pastor hace 8 días? ¿Cuál fue el título de la prédica? A ver, ¿cuál fue el título de la prédica del domingo pasado? ¿Cuál fue la escogí? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Y antes? ¿Cuál fue? Tarea, me da por ahí, me escriben ahí. Rápido, ¿quién escribió? Bien, ok, dice, entonces los afanes no dejan recordar la palabra, ¿sí? y entonces se pierde. Se hace infructuosa, no da fruto. Esos son los que son sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, o sea, la aceptan,
dan fruto a 30, 60 y hasta 100 por uno. Uy, la multiplican, la entendió, le predica a otro, le enseña a otro. Venga, yo le digo, no, ¿cómo que no entendió? Es que es esto y esto. Y ya puede dar fruto y otra persona también entiende y conoce los misterios del reino, ¿sí? Pero eso no sabe lo que está pasando dentro de cada persona. Es versículo 26. Lo que pasa con la palabra dentro del versículo 26 es como cuando yo predico, cuando usted recibe la palabra y de un momento a otro la palabra, como entró y sembró, comienza a crecer dentro y comienza a hacer espiga y pum, luego da fruto. ¿Por qué? Porque un día usted va a usar esa palabra sin verlo. Eso pasa como cuando uno ve. ¿Por qué? Porque es que la palabra tiene el poder de hacer una obra dentro de mí que me hace tener un entendimiento y un criterio acerca de las cosas espirituales que yo las veo reflejadas en las cosas de este mundo. Para hablar del reino de los cielos hay que hablar cosas terrenales, porque cuando Dios nos dejó todas las cosas terrenales es para que entendamos las cosas espirituales. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce es Dios quien lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, yo uso el perro, uso la puerta, estoy diciendo del ventilador, porque todas las cosas que pertenecen a este mundo me ayudan para que podamos entender las cosas ocultas de Dios que salen. Un día se pueden entender. Cuando hablo de la puerta, cuando hablo del reloj, cuando hablo que esto, cualquier cosa, todo me sirve para revelar los misterios de Dios, porque lo que de Dios se conoce no se ha revelado, pues Dios nos lo manifestó a través de todas las cosas creadas, de modo que no hay excusa. Pero yo, ¿cómo hago? Reflexione por las mañanas, aprenda a reflexionar. Mire, las reflexiones que hago por la mañana y vea cómo de las cosas que me pasan cotidianamente, que ustedes se han dado cuenta que están pasando, pero cómo pueden servirme a mí para poder enseñar la palabra. Y cómo meditar en ella, y cómo transformar, y cómo caminar con la palabra, entender a Dios de modo de las cosas hechas, para que yo no tenga excusa que Dios no me quiso ayudar. Si yo no hago eso, es porque Dios no me haya querido ayudar. De hecho, Dios, ¿qué quiere decir Dios misericordioso? Dios tuvo misericordia porque vio la debilidad del hombre, que el hombre no conoce a Dios, no lo conoce. Y entonces, ¿qué hizo Dios? 1 Corintios, como el hombre no conoce a Dios, Dios tuvo que usar misericordia con nosotros. Yo hablaba con un hermano esta tarde y le decía, ¿no?, que cuando nosotros comenzamos a hablar de las cosas del reino de los cielos, pues nosotros tenemos una mente de ¿qué le dijera yo?, de hormiga, ¿no?, con respecto a la mente de Dios. Es que hasta la hormiga sin tener jefe hace las cosas. Nosotros de pronto somos menor que las hormigas. Nosotros aprendemos de las hormigas más bien. Las hormigas, sin tener un jefe que lo esté mirando, en todo derechito y empiezan, van, llevan, recogen, no se pierden, hacen como un batallón. A veces aprendemos más de la ternura de los animales, que mucha gente tiene que compartir, como un perro ama y como esta señora mató al hijo, pero el perrito no, el perrito cuidó. Bien. ¿Por qué? Porque es que Dios, la mente de Dios es tan grande, la forma de pensar de Dios, ¿cómo le va a comparar? Si yo me pongo a hablar con una persona que haya estudiado 3 carreras y 4 idiomas, pues perdóneme, yo no sé de todos los idiomas, yo no sé de ingeniería, ni de mecánica, ni de muchos temas, de medicina, de arquitectura, no, pero sé la Biblia. Y yo con esto sí me salvo. Yo puedo no tener 10 carreras, pero con esto puedo bendecir mi espíritu. Con las otras bendigo mi carne y me va yendo de pronto en este mundo, pero me podría perder. Pero
no quiere decir que no hagas estudios, sino que me preocupo mucho más por mi espíritu, y si me queda poco tiempo le dedico más tiempo a mi espíritu. ¿Para qué? Porque hay que darle tanto tiempo a mi espíritu, porque la ignorancia, no solamente la ignorancia de Dios me hace que yo no lo conozca y me pueda perder, sino que los falsos profetas me pueden confundir y yo me podría dejar engañar, ¿sí? Si te dejares engañar, dijo de otro, si te dejas engañar, yo no sé, pero eso es cosa suya. Yo le estoy extendiendo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja la vida para que te vaya bien, pero si escoge maldecir su espíritu, pues ya es su decisión. Entonces, porque es que para entender la mente de Dios no se puede aprender con una clase que yo dé del reino de los cielos. Me toca hacer este tipo de introducción para que pueda entender por qué vamos a hablar de las cosas del reino que son ocultas, que con parábolas, si usted no parabolas, se pierde, se no va a entender. Pare bolas. Mire, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para los que se salvan, la palabra de la cruz es locura. Para los que se pierden es una locura, pero para los que se salvan encontramos el poder de Dios en la muerte de Cristo. ¿Dónde? Pero ¿cómo fue eso? Porque es que la mente de Dios es así. Dios dijo: no, voy a salvarlos por la locura de la predicación. Para eso, para uno es una locura. A usted lo van a tratar como loco. ¿No le han dicho que usted está loco, Lucas? Sí. Se volvió loco, se volvió para donde los angélicos, se volvió loco. Claro, para muchos esto es locura. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No crea que por ser inteligente va a entender, va a ser mejor. ¿Le sirve haber estudiado? Claro. Sí, si usted estudia más, si ha hecho estudios de lectura, por ejemplo, de poesía, ¿cuál fue lo que estudiaste tú? De los idiomas y filología, aprender como las raíces griegas, latinas, va a servir, se va a enriquecer mucho más. A mí me toca, yo no estudié eso, pero me toca a veces meterme a la palabra en el griego dice esto, y en hebreo, cuando la dijo en arameo, para poder entender mejor, porque hay sitios donde yo quedo, ¿cómo es esto? Entonces me toca ahí mirar en otros libros para poder entender mejor algo, pero porque tengo haciendo esfuerzo para que la palabra penetre en mí y al poderla entender ya pueda ser propietario de esa palabra, porque no es por el inteligente, sino por la atención que esté prestando, ¿sí? Porque no es que Dios destruyó la mente de los que dicen, no, yo todo lo entiendo. Hay una gente en la iglesia que son unos inteligentes, mejor dicho, pero inteligentes, y se pueden memorizar todo, pero ahí no está el secreto. El secreto está en entender el misterio del reino. Unos podrían hasta memorizar todo esto, muy inteligentes, pero si no lo entienden, ¿cuántos no memorizan un salmo, pero no lo entienden? No sirve, es muy inteligente, pero no sirve. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del reino. Va a salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Para qué dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría. ¿Quiere sabiduría? Mire a Cristo. ¿Cómo habló Él? ¿Qué hizo Él? Eso es sabiduría. ¿Quiere tener poder de Dios? Mire a Cristo. Cristo es sabiduría de Dios, es poder de Dios. El poder que tuvo Dios de rebajarse a la condición de un hombre, eso solamente es el poder de Dios de debilitarse, porque Dios en su misericordia, si no se acerca al hombre, el hombre nunca encontraría el camino para su espíritu. Si no nos manifiesta a su Hijo, si no nos muestra a Jesucristo de esa manera que para muchos es una locura, si Dios no se debilita, si no nos entiende nuestra pobreza del conocimiento de Él,
Si Él mismo no tiene misericordia y nos ve en esta miseria en la que andamos, eso es como si yo pueda tener todo el conocimiento y veo a una persona que ni siquiera ha estudiado nunca y no sabe leer y no sabe escribir y no sabe matemáticas, pero yo me puedo rebajar a esa persona y hablar en sus términos, sin que haya leído, sin que haya aprendido a leer, hablar cosas de este mundo, y no se necesitaría el haber leído o el haber estudiado, pero Él me puede enseñar a mí el campo. Él me puede enseñar a mí cosas que le he aprendido, la sabiduría del trabajo y de la vida de este mundo. Entonces Dios se metió por ese lado, por la sabiduría de lo que le pasa a uno en este mundo, para que por medio de lo que pasa en este mundo y las cosas creadas podamos entenderlo a Él. Por eso es que Dios destruyó la sabiduría de los entendidos, ¿sí? Para que el poder de Dios, que se rebajó como un hombre a la altura, pudiera acercar a nosotros su reino. Y si no, no habíamos podido entender. Con esas parábolas tan sencillas acercó su reino, hablando del reino con parábolas de un campesino, de hablar, mire, es que el sembrador se lo va a sembrar. ¿Qué necesita un campesino para hablar del reino? Hablarle con la parábola. Mire, es que yo hablar la palabra como cuando usted siembra la semillita y la pone ahí. Como muchos no han ido al campo, entonces les estoy diciendo que es que eso es duro. Hay gente que nunca ha pasado por ahí, pero ya han visto por ahí sitios donde se pone duro el campo de tanto pasar. Pero fíjate que el Señor no puso eso de una ecuación tan difícil. Lo hizo hablando de las cosas de la agricultura, de las cosas sencillas, para que rebajándose, hablando con las parábolas, viendo nuestra ignorancia del reino, se acercó por medio de nuestra ignorancia, pero del conocimiento de la sabiduría, las cosas hechas, para que pudiéramos entender las cosas espirituales que corresponden a su reino. ¿No le parece la sabiduría de Dios muy grande, muy preciosa, muy misericordiosa? Que ahí sí, como se dice, cabe todo el mundo por su misericordia. Solamente el Señor lo que quiere es tener un corazón limpio, no una cabeza grande, inteligente, sino un corazón limpio para que pueda ver a Dios. Porque dijo que los de corazón limpio lo podemos ver, sin obstáculos, sin impedimentos, sin razonamiento, sin inteligencia. Los inteligentes en primera pieza, no, yo diría, los inteligentes se hagan hacia atrás. Déjame aquí los más, para que entiendan los que tengan oídos para oír. Bien, ¿dónde vamos? Dice 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, para uno le parece insensato. Es que Dios, oiga, Dios insensato. Lo insensato de Dios, lo que todo el mundo dirá, no, pero es que ¿cómo es posible? Eso es mucho más que la sabiduría de un hombre. ¿Sabe qué es una persona insensata? ¿Sabe qué es una persona insensata? ¿Qué es una persona insensata? Una persona es que no mide, o sea, como que le dice a uno, le va a pasar esto si no hace esto, le va a pasar esto, como que no toma consejo. Es una persona insensata, como que no tiene, pero ¿por qué hace así? Si hace así, entonces le va a salir mal, ¿sí? Insensato es la persona que cree que haciendo así no lo va a hacer bien. Necedad. Como una necedad. Entonces una persona como insensata es que se vuelve necio, voy a hacerlo así, ¿sí? Y resulta que esa insensatez, que para todo el mundo es una necedad, que más dice ahí, lo necio de Dios o lo insensato de Dios terminó siendo más sabio que los hombres. Hay hombres insensatos que uno le dice, oiga, no, pero no haga negocio, mire, no haga eso que le va a ir mal, ¿sí? Y la gente más lo hace y le va mal. Pero lo insensato de Dios, dice aquí, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Pareciera que fuera Dios tan necio, porque Jesús tiene que morir en la cruz, su propio hijo, ¿por qué así? Porque para enloquecer la locura, para que el poder de Dios no dependa de la sabiduría de los inteligentes, sino que Dios escogió lo necio y lo sabe, ¿sí? Para enloquecer a los demás. Y lo débil de Dios, o sea, que Dios se debilitó tanto, en eso débil de Dios, Dios se debilitó, se rebajó tanto, en lo débil de Dios, terminó siendo más fuerte que los hombres. Porque ningún hombre se puede debilitar ni rebajarse como Dios lo hizo. Eso es el poder de Dios. El poder de Dios es rebajarse para poderse sentar con una persona como yo, como tú, como nosotros. Se debilitó y eso fue mejor que lo que cualquier hombre podría hacer. Hay personas que dicen, con él no se nota, es que él no tiene, es que usted sabe las clases sociales, ¿no? La política, ahí no, yo no entro, no, usted sí, usted no, usted tiene, no tiene, no, Dios se debilitó, siendo todo, el poderoso se debilitó. Mire, no alcancé la clase hoy tampoco, yo digo que 1 hora, le dije ahorita, máximo media hora, ya llamo. Mirad, dice, pues mira, pero está bien, está entendiendo bien, yo quiero saber qué me dicen aquí, si está, sigo, paro, termino, continúo, ¿está bien?
¿Quién está por ahí? No, están todos bien ahí. Bueno, hay unos poquitos. Espero que les sirva de mucho provecho. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a saltar al capítulo 2, versículo 6. Al 5, 2:5. Sí, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cuando uno ama a Dios, Él le revela todo esto, le entrega todo esto, por amor. Señor, yo te amo, yo quiero, venga, que lo que nadie ha visto, lo que no he entendido, yo te lo voy a hacer entender. Él no lo va a entender. Así que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que nos ha concedido? Participar de su reino. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso las parábolas del reino de los cielos son tan importantes. Yo creo que esta clase era como para 2 horas, pero voy a cortar acá. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estos últimos versículos se dicen muy rápido. Yo he hecho que de pronto iba a hacer estudio solamente de media hora, pero es que es imposible uno poder enseñar algo un poco claro, ¿no? Que es mejor un poquito más extendido y más claro. Mañana continuamos aquí, hablando acerca de que quienes entienden, para qué entender la parábola. Hágase usted un resumen esta noche antes de acostarse y recuerde por qué es tan importante estudiar la Biblia, entender las parábolas que hablan del reino, y por qué, para que nosotros entendamos el reino de los cielos, Dios se rebajó y se hizo hombre, porque lo débil de Dios, cuando Él se debilitó a la manera de un hombre, Él por su misericordia está acercando su reino. Y mañana comenzamos con ese versículo, cuando Juan el Bautista está diciendo: ha llegado el reino, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Si Él no acerca el reino a nosotros por medio de Jesucristo, nadie ni lo entendería, o sea, ni lo recibiría, ni podría entrar. Si Él nos, en su debilidad, en lo insensato de Dios, en lo que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvar nuestro espíritu. Así que recuperemos nuestro primer amor. No dejemos engañarnos ni extraviarnos por los falsos profetas. Recuerdo que eso tiene que ver con la salvación de su espíritu, que hay que tener oídos para oír y hay que tener corazón para entender. No se necesita muy inteligente. No voy a colocar citas bíblicas. Usted, por favor, de mañana papel y lápiz para que haga sus apuntes. Que el Señor Jesús los bendiga. Así que vamos a orar. Dios el Padre, por favor, ayúdanos, que nosotros hemos decidido para nuestro espíritu el camino de la bendición y la vida que está en tu palabra.
Así que bendice nuestro espíritu para que estas palabras queden sembradas en nuestro espíritu y produzcan fruto hasta 100 por 1, que nuestro corazón no esté endurecido, ni que tampoco le falte profundidad, que las palabras del reino de los cielos no las ahoguen las cosas del reino de este mundo, sino que nosotros preparemos nuestro corazón con la oración y con la lectura de la Biblia, como cuando se está arando la tierra para poder sembrar la semilla. Así nosotros por medio de la oración también tengamos el anhelo de acercarnos a ti para poder entender los misterios del reino, para que podamos entender toda la parábola, para que no se nos quite la poca fe que tenemos, sino que aún se nos añada más, Señor. Ayúdanos para tener oídos para oír y corazón entendido para entender los misterios del reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios.